pero bueno. Muchas gracias, Raúl. Bueno, yo siempre empiezo sonriendo y luego se me quita un poco la sonrisa de la cara, pero bueno, vamos a atender a las preguntas que tengáis para Raúl, porque creo que ha sido verdaderamente interesante la charla. Adelante, Martín. Sí, yo quería preguntarle a Raúl, a raíz de la directiva Marco del Agua, yo supongo que en algunos países europeos, con un mayor nivel de sensibilización hacia el tema medioambiental, supongo que habrán sido más disciplinados a la hora de empezar a cumplir esta directiva. Desconozco si hay algún caso concreto dentro de los países europeos en donde se haya, digamos, sido útil esa ley, Una vez traspuesta a la ley nacional del país, supongo que tiene que haber algún modelo en el cual podamos nosotros mirarnos y ver el tipo de medidas que se han acometido, no solamente por el organismo de Cuenca, sino por otro tipo de administraciones, para conseguir mejorar el deterioro de los ríos. Lo digo como un primer tema que me gustaría que me aclarara, ¿no? Si puede haber algún modelo en el cual nosotros mirarnos para empezar a trabajar, a caminar en esa dirección. Yo no lo sé realmente, pero lo que sí sé es que cuando se hace la directiva Marco del Agua, como pasa en otras cosas en la Unión Europea, se mira a los países del norte y no a los países del sur. Los países del sur tenemos unos ríos con unas características que nada tienen que ver con los ríos del centro o del norte de Europa. Unos ríos que tienen unos estiajes muy acusados, que en muchos casos durante 3 meses o 4 van completamente secos. España además es el país que tiene más presas de toda la Unión Europea, y esas características de los ríos mediterráneos, ¿no?, de los ríos del sur, digamos que no se han tenido en cuenta en la directiva Marco del Agua. Para que veas una cosa, en la directiva Marco del Agua jamás habla de caudales ecológicos. No te dice que tengan que marcarse obligatoriamente. Lo puedes interpretar luego y creer que sí que te dice que tienen que dotarse a los ríos de unos caudales ecológicos, pero como tal no lo dice. ¿Por qué? Porque en Alemania, en Francia, tienen unos ríos que el tema de los caudales, la cantidad de los caudales, no es una cosa que realmente les importe. Entonces, realmente creo que los problemas que tienen en la mayor parte de Europa no son los problemas que tenemos nosotros. Yo la verdad es que desconozco cuál es el estado de otros países. Esa es una de las líneas de investigación, Martín, que tenemos en el grupo y que todavía no hemos podido abordar. Realmente una de las propuestas que hicimos cuando nos constituimos y que no hemos tenido ni tiempo ni gente para abordarlo en serio. Las similitudes vendrían desde el lado de la contaminación, quizá, ¿no? Yo creo que te refieres más a casos como el Támesis, que por ríos que hayan podido ser recuperados para la ciudadanía, ¿vale? No tanto desde el punto de vista del caudal y de la ecología y del tipo de fauna y flora que podamos... Es que los problemas son muy diversos y las causas son muy diversas. Entonces sí sería de gran utilidad el que pudiéramos tener un modelo, porque a lo mejor los españoles somos buenos copistas, por lo menos, ¿no?, en el cual mirarnos y intentar avanzar en ese camino. Porque claro, yo veo que aquí hay causas de todo tipo, y tú lo has dicho, es el tema, por ejemplo, de los regantes, ¿no?, la sobreexplotación del agua por parte de los regantes, que es un tema que a lo mejor pues no es un tema muy extendido, conocido a nivel público, pero que también están contribuyendo al deterioro, ¿no? El tema industrial, el tema de las presas, es decir, que son... Este tema, lógicamente, tendría que ser un tema en el cual el Ministerio de Medio Ambiente tendría que ser, si realmente tuviera un alto nivel de sensibilización, el motor del cambio. Porque va a ser muy complicado, se va a intentar, ¿no?, pero va a ser muy complicado a nivel de ayuntamientos, a nivel de alguna comunidad autónoma, es decir, esto tendría que ser el mismo ministerio el que se diera cuenta de la gravedad del problema y empezar a tomar medidas que son de muy diversa naturaleza, pero que si tuviéramos algún modelo en el cual mirarnos a nivel europeo, pues oye, no vendría de perlas. Sí, lo que pasa es que eso es tiempo también, son tesis doctorales que hay que hacer ahí para poder sacar toda esa investigación adelante. Estaría muy bien. Y si no hay becas... Sería muy interesante saber qué se está haciendo en Grecia, en Italia, por ejemplo,
y si están haciendo cosas que están bien hechas, copiarnos, ¿no? Es que en el trabajo este que me parece que se presentó dentro del ciclo por parte de José María, me parece que hablaba de un trabajo de investigación que se había trabajado sobre 4 cursos fluviales: Bidasoa, Garona, Ebro, y Tajo, y fruto del estudio de investigación de estos 4 ríos se veía claramente que donde había un gravísimo problema no era en el Bidasoa, ni en el Vera, ni en el Garona, ni en el Ebro, sino que era en el Tajo y fundamentalmente en el curso medio, ¿no? Entonces sería bueno el ver otros modelos si tuviéramos, ¿no? Sí, sí, sí. Y ver cómo las administraciones públicas o los de todo tipo, a nivel local, a nivel departamental, a nivel estatal y otro tipo de agentes económicos y sociales, cómo han podido abordar esto con cierta eficacia. Forma parte de nuestros objetivos. José Luis. Sí, hay una cuestión que yo creo que además enlaza una de las ideas que tú has propuesto antes y esto último que se está comentando, que yo creo que es clave, y es mucho más importante de lo que parece, que se llama la educación ambiental. O sea, España es un país que no se caracteriza, los españoles, por tener una educación ambiental como tienen otros países de nuestro entorno europeo, ni mucho menos. Estamos muy lejos todavía de esos niveles de, digamos, de educación ambiental, es decir, de sensibilización con la importancia que los problemas ambientales tienen para nuestra propia bienestar y supervivencia, ¿no? Y uso de los recursos naturales. Es decir, hay una mentalidad más bien utilitarista de los recursos naturales y el resto de, digamos, de los aspectos que tienen que ver con la gestión del medio natural se dejan un poco de lado. El caso del Tajo es paradigmático, es decir, la utilización del agua para llevarla al levante, que es la clave, porque lo que pasa en el tramo medio, sí hay contaminación, pero es, como bien has dicho antes, es una contaminación pues relativamente parecida a la que hay en otros ríos, ¿no?, del resto de la Europa mediterránea, pero el problema es la falta de caudal. ¿Y por qué la falta de caudal? El problema de la falta de caudal es que se interrumpe la dinámica natural de las corrientes, y al interrumpirse la dinámica natural, todos los procesos que tienen que ver con la regeneración natural del agua, con la depuración natural del agua, donde participan las bacterias, los invertebrados, la vegetación, pues no se dan. De manera que el agua no se regenera, no se recupera, no se purifica, porque no hay dinámica. Con lo cual se crea un problema ahí de muy compleja solución si no se atacan las raíces, ¿no? Y difícilmente se pueden atacar las raíces si no hay una concienciación suficiente en el grueso de la población y sobre todo en los que toman las decisiones sobre lo que significa el uso de los recursos naturales. Lo que estamos asistiendo últimamente, el espectáculo que estamos asistiendo últimamente por parte de las autoridades autonómicas, del ayuntamiento y tal, con respecto a la gestión del medio natural, es vergonzoso. Pero con el Tajo, con el Lobo, con tal, con cual, que es una cosa que clama al cielo, ¿no? Es decir, que además encima todavía, como decías, no solamente es que ni se cumple la ley siquiera, es que es una cosa tremenda, ¿no? Y eso no es porque seamos malos ni buenos, es porque no tenemos cultura, sensibilidad ambiental y no nos damos cuenta de lo importante que es para todos mantener los recursos como se deben mantener. Me estoy enrollando, pero bueno, el caso que has dicho de la utilización de las aguas residuales para subirlas a la presa de, no me acuerdo, sí, a Tarzar exactamente, y luego volver, pues es que claro, si se dieran los procesos naturales de depuración de las aguas, de manera que estas aguas se depuraran y después pudieran incorporarse otra vez, vale, todavía se podría, pero eso no ocurre, eso no es lo que está ocurriendo. Entonces es un disparate auténtico eso, ¿no? Que se llegue a hacer o no, pero otros disparates sí se están haciendo. Con lo cual, pues bueno, yo creo que el punto clave en qué se debe hacer es empezar por abajo, es decir, educar, transmitir a la gente lo que aquellos que pues tenemos la suerte de poder estarlo estudiando, pues conocemos, ¿no? Transmitirlo de la mejor manera posible. Yo creo que no solo es educación de las personas, sí, bueno, hay más, claro. Educación a todos los niveles y educar los que toman las decisiones arriba, los técnicos de las confederaciones hidrográficas, los técnicos de medio ambiente, las consejerías y
pedirles realmente las responsabilidades que tienen que tener, ¿no? Por eso la importancia de la labor de las organizaciones ciudadanas en reivindicar nuestros derechos, ¿no? Y desde luego educación a nivel ciudadano, a nivel escolar, que se oiga el Tajo, que se oiga la contaminación, que suene por ahí, que suene la falta de caudales ecológicos aquí, el trasvase del Tajo Segura, y eso al final son muchas gotas que al final termina calando y llegando a algún sitio, y a lo mejor ahora no, pero dentro de un tiempo pues llega gente con sensibilidad y cambian las cosas. Yo estoy de acuerdo, ese es uno de los proyectos que estamos empezando ahora, el de vamos a hacer tres libros infantiles en el grupo de investigación, porque hemos incluido a gente de la Facultad de Pedagogía, del Departamento de Pedagogía, y bueno, pues esa es una de las ideas que tenemos, el elaborar de aquí a fin de año para que más o menos por febrero puedan estar ya listos y con esos 3 libros infantiles poder llevar a cabo parte de esa labor educativa en los colegios de la ciudad de Toledo, al menos, en los que se pueda intentar educar en determinadas edades y cada uno pues, con el tipo de actividades que se puedan hacer para ellos, explicarles lo que es un río, como tú decías, que bebemos de él, pero que también echamos todo lo que no necesitamos a él, y bueno, pues cómo funciona el Tajo desde cabecera hasta la desembocadura, y bueno, pues un poco todo lo que estamos viendo aquí, evidentemente a un nivel mucho más básico de que tienen que aprender a respetarlo, etcétera, ¿no? Pero básicamente las cuestiones fundamentales que estamos viendo en el grupo y en este ciclo de conferencias, a ver si conseguimos tener éxito. Más cositas. Bueno, el tema que ha dicho sobre todo la educación es que la educación implica tanto la sensibilización, ¿no?, como la información, pero desde el ciudadano más pequeño, o sea, el último como pueda ser yo, o cualquiera de los que estamos aquí, hasta los grandes políticos, ¿no? A mí lo que me exasperó enormemente fue la declaración de la ministra de Agricultura cuando la subvención del Ebro, diciendo que para solucionar el tema del Ebro a lo mejor había que pasar por encima de las normativas ambientales que estaban elaborando en ese momento en el propio río, ¿no? O sea que eso, que lo digo a la ministra, me parece ya para cogerle las maletas y largarse a otro sitio corriendo, ¿no? Entonces, el tema de la educación, de la información, ¿no?, y de la sensibilización de la población debe aglutinar a todos, y no lo que ocurre ahora, que lo que está sucediendo es que, y se ve claramente la planificación que se está haciendo, que prevalecen todos los intereses económicos sobre cualquier otra cosa. Y cuando, por ejemplo, sacaron el Real Decreto con la regulación de los desembalses del Tajo, ¿no?, pues lo único que hicieron fue hacer la cuenta a la vieja, es decir, bueno, ¿cuánto necesita de abastecimiento el tema del Tajo, del fluido del curso del Tajo? ¿Qué son las restricciones que tenemos de caudales mínimos? No hablemos de ambientales, porque eso no existe, ¿no?, en el río Tajo, y a partir de ahí todo lo que sobra es para Levante. Cuando hablas del tema de los regadíos, pues a mí me da mucho miedo el tema de los regadíos, porque lo que ocurre es que evidentemente los regadíos son un foco de contaminación difusa muy importante, ¿no?, en este curso del Tajo y del Jarama y todos estos tramos del río de Madrid, ¿no? Pero como muchos regadíos aún se hacen por gravedad, o sea, dentro de toda la catástrofe que hay de caudales en el río, es un cierto alivio para el propio río que esos caudales que se utilizan para regar, ¿no?, esas aportaciones que se utilizan para regar, al final acaban la mayor parte por infiltración en el acuífero aluvial y en cierta medida pues pueden colaborar hasta un mínimo punto en el tema de aportes del aluvial al río, ¿no?, de recarga al río, ¿no? Eso evidentemente es una cosa totalmente artificiosa, ¿no?, y que no debería de suceder, porque lo que debería ocurrir es que el río llevara un régimen de caudales pues que mínimamente fueran razonables para mantener al menos una parte de lo que un río debe ser, ¿no? Porque evidentemente mientras nosotros estemos aquí viviendo, el río no va a funcionar jamás en condiciones naturales, ¿no?, pero por lo menos algo que se le asemeje. Entonces, bueno, pues el río Tajo, que también es un río de Madrid, aunque tú no lo hayas remarcado mucho, ¿no?, y Melquiades está regañado, creo, en ocasión por eso. Bueno, pues el río Tajo, evidentemente el problema más grave que tiene y que es donde rota todo es la falta de caudal. Y es por el tema del trasvase Tajo Segura. Y yo estoy seguro que si mañana se pone el Jarama, todo lo que es la vega del Jarama, la inundación y el Tajo, en riegos por goteo u otros riegos súper eficientes, todo ese caudal que se calculase por parte de la Confederación
que ya no es necesario, ya sabes a dónde se iba a ir. ¿Eh? Entonces, mientras no se solucione el tema del trabajo de gestión segura, vamos, que inunde por inundación hasta la última parcela, lo que es por mi parte, ¿sabes? Y yo he estado, vamos, dentro de, tú entiendes de lo que te digo, te estoy hablando de... O sea, y vamos, y estamos luchando en Aranjuez mucho por el tema contra el tema del trasvase, ¿no? Porque realmente, ya digo, al margen de la contaminación, que es un tema súper importante, el principal problema sobre el que rota todo es la falta de caudal en el río Tajo y, por supuesto, también la falta de caudal en los otros ríos madrileños, inducidos por el tema del abastecimiento, de cómo está mecanizado todo el abastecimiento de la metrópoli de Madrid, que es muy importante. Estoy de acuerdo contigo. Lo único que he hecho es explicar los problemas de por qué el Tajo va como va aquí en Toledo, ¿no? Entonces, me parece importante también las detracciones de caudales que se producen en el regadío. Si no hubiera regadío de aquí a Aranjuez, por aquí por lo menos discurriría más agua y supongo que iría el agua, los contaminantes irían un poco más diluidos y no sería la situación que tenemos ahora. Está claro que cuando hablo de caudales ecológicos hablo también del trasvase, y si dotáramos de caudales ecológicos al río Tajo, el trasvase no existiría y por tanto la situación... Sí, es que realmente el trasvase, si tú te pones a dotar de una dinámica mínima del río, el trasvase es inviable, o sea, es que no se puede hacer trasvase. Y menos con la situación de cambio climático que estamos viviendo, que cada vez hay menos aportaciones. Entonces el río realmente se va a moldar a lo que le llegue, ¿eh? Y es lo que le está ocurriendo al río. O sea, el río Tajo, cuando me enseñan esa foto que dices 4 metros tendrá de anchura, pues sí, yo he conocido ese río, tengo 49 años ahora, ¿no? Y yo llevo yendo a ese tramo del río, pues prácticamente desde que mamaba de la teta de mi madre, porque mi padre era agricultor y estaba a 200 metros de donde has tomado la foto, cultivando sus tierras toda su vida hasta que se murió, ¿sabes? Entonces, ese río yo lo he conocido con 16-20 metros de ancho, ahí mismo. Y todo lo demás está tapado por el carrizo y tal. Entonces, bueno, pues... No sé qué es lo que iba a decir, ya. O sea, que el río se adapta, ¿no? Y realmente tiene la anchura que tiene que tener porque es el agua que le está llegando, no de ahora, sino desde hace ya 35 o 40 años. Desde mi modesto entender, yo creo que hay que trabajar... ¿Sí? No hace falta acercarme, ¿no? Yo creo que hay que trabajar en diversas direcciones. Es decir, hay que trabajar en el tema de la educación medioambiental, que puede dar sus frutos a medio o a largo plazo, pero que hay que trabajar desde ya. Hay que trabajar en replantear una vez más el tema del trasvase. A mí me quedaba muy sorprendido cuando unas declaraciones de la defensora del pueblo, de Soledad de Becerril, el 5 de febrero, veía que ella misma era consciente de que antes de haber llevado a cabo el último trasvase, las últimas medidas o los caudales que han aprobado, como había dudas acerca de si se había hecho un estudio previo de evaluación ambiental. Con lo cual, y no se ha hecho. Con lo cual, tenemos un campo de actuación importante, que es el de la educación medioambiental. Tenemos otro campo de actuación, que es el jurídico, y cuya herramienta e instrumento tiene que ser el jurídico, es de replantear que el tema del trasvase no se puede seguir haciendo en los caudales que se está haciendo. Yo ya no digo de si sí o no, yo he sido un luchador desde hace muchos años de no, pero soy pragmático. Entonces creo que hay que luchar en ver el tema de caudales, y el tema del no y el tema del sí. Y esa, la única herramienta nos la puede dar una herramienta jurídica que denuncie de que mientras que no se siga haciendo un estudio en condiciones de evaluación medioambiental, sobre todo en el curso medio del Tajo, no se debe seguir trasvasando en las cantidades que se está haciendo. Ya veremos en qué cantidades, pero en cualquier caso mucho menores de lo que está ocurriendo. Y un tercer campo de actuación es el campo del tratamiento de residuos y el tratamiento de vertidos y el tratamiento y la sobreexplotación a nivel agrícola. Es decir, son tres campos de actuación diferentes, pero que hay que trabajarlos los tres, y a lo mejor empezamos a ver frutos en algunos de ellos en los próximos años. Quizá yo añadiría un cuarto. Pues añádelo. Y es un estudio de impacto social. ¿Cuál es el impacto, no solamente el impacto ambiental sobre el río Tajo como bien natural, sino cuál es el impacto sobre
de la gente que habita, cuál ha sido el impacto y cuál está siendo el impacto sobre la gente que habita y depende del río Tajo, el tramo medio sobre todo, ¿no? Porque cuál es el impacto que el trasvase hace sobre los habitantes que se benefician, pues ya se sabe, pero cuál es el impacto negativo que produce en detalle, ¿no?, sobre los habitantes del tramo medio del Tajo, pues eso está en el limbo, y si se ha hecho, pues yo lo desconozco, no lo sé, y se ha hecho algo así. Eso será, forma parte del proyecto europeo del año que viene. ¿En el campo de la sociología hay algún compañero trabajando? Sí, estamos pendientes de que se apruebe, pendientes de terminar la memoria, pero teóricamente el proyecto europeo está ya preaceptado con fondos FEDER, y para enero de 2016 teóricamente tendríamos que empezar a hacer ese análisis socioeconómico de las implicaciones de la escasez del agua. Pero bueno, es que todo esto lleva mucho tiempo y mucho trabajo. Yo entiendo que nos gustaría tenerlo todo ya y ahora, pero cuesta mucho esfuerzo. Pero sí, en ese caso concreto sí que estamos. Y bueno, los de Aranjuez, que yo creo que no han venido hoy, ¿no?, pero que nos hablan mucho siempre de esa... Son de los... así, bueno, aparte de José Ángel me refiero, pero que no lo está Marmi, los que vienen normalmente. Nos pueden hablar mucho de todas esas implicaciones sociales, ¿no? La exposición de fotografías antiguas que hicisteis, desde luego, era impresionante en ese sentido. Cuando hablamos ahora de educación y tal, yo creo que el ejemplo de la gente de Aranjuez puede servir para cómo se están haciendo las cosas, ¿no? Hace nada, explícalo tú mejor, habéis llegado a un acuerdo, digamos, todas las organizaciones sociales que hay en Aranjuez, por proteger o por reivindicar el río Tajo, ¿no? Sí, bueno, Aranjuez tiene una asamblea que aglutina a todos aquellos que tengan interés en defender al río Tajo, ¿no? Y entonces lo que se promovió fue una especie de acuerdo, ¿no?, por parte de todos los grupos, asociaciones, tanto políticos como sociales o de la entidad que fuera, ¿no?, y se adhirieron, ¿no?, por un río Tajo limpio, vamos, sano y con unos caudales justos, ¿no?, y por supuesto en contra del trasvase. Porque nosotros, de luego, lo que estamos convencidos es que mientras se derive un solo metro cúbico por el trasvase, el río Tajo jamás podrá recuperar su condición como río, que actualmente no existe. ¿Y lo firmaron todos los partidos políticos? Lo firmó hasta el PP, a 5 minutos antes de que nos retiráramos. O sea, todo el mundo. Fue una moción del Pleno del Ayuntamiento que estaba en contra del trasvase Tajo Segura, ¿no? Sí, bueno, claro, ha habido mucha labor. O sea, que es una labor que viene produciéndose desde hace mucho tiempo. Aranjuez, pues bueno, es una ciudad muy bonita, más o menos grande, pero tampoco pinta mucho a nivel político, no tiene mucho peso a nivel político. En Madrid un poco más, pero en la cuenca del Tajo no. Pero si eso mismo ocurriera en Toledo, en Talavera, claro, la situación no sería la que tenemos ahora. No hubieran aprobado el memorándum del Tajo con la alegría que lo aprobaron, ¿no? Ese pacto, además, que ya está firmado, yo creo que se podría llevar al resto de ayuntamientos de la cuenca sin problema. Estilo al que se hizo en el canal de Isabel II en Madrid contra la privatización, que firmaron todos los partidos, en este caso menos el PP, pero todos los demás llevaban en programa electoral la obligación de desprivatizar la herramienta que se había empezado a hacer, ¿no?, del canal de Isabel II. Entonces, bueno, yo creo que es un poco lo que dice Raúl, ¿no? Son situaciones de lucha ciudadana que sí que pueden llevar a ciertas conclusiones positivas. Hay una cuestión adicional, además, que hoy en día hay que tener en cuenta cuando se habla del trasvase, ¿no?, y de la posibilidad de plantearse si el trasvase hay que eliminarlo, ¿no? Y es que existe, la tecnología avanzó muchísimo, existen métodos hoy día para conseguir agua suficiente, por ejemplo, mediante desaladoras, para mantener la producción agrícola, si es que se quiere mantener intensiva, que en el sudeste español, sin necesidad del trasvase. Es decir, que ya no hay razones, como había hace 30, 40 años, para pensar, bueno, es que necesitamos mantener esa producción agraria y por lo tanto necesitamos más agua. Más agua que tiene con el Tajo, es que ya ahora no. son motivos económicos. Claro, ahora el ahora trasvase es mucho más ya barata son... que la de la desaladora. José Luis, te das cuenta que aquí todo lo que se ha hablado en las diferentes conferencias, lo que ha hecho no ha sido más que enfatizar que aquí hay un tema económico. O sea,
El fin último del trasvase es satisfacer unas demandas económicas que provienen de unas empresas. Llámale agricultor, llámale lo que tú quieras, pero son empresas, porque la Cuenca del Segura tiene recursos suficientes para garantizar sus abastecimientos esenciales a la población. ¿De acuerdo? Y todo lo demás es tema económico. Entonces, el tema económico que existe allí es un tema que será muy importante a nivel de economía española. Yo lo desconozco completamente, pero te garantizo que si desapareciera el agua del Tajo allí, no se iba a generar una crisis alimentaria en España. Eso, vamos, te lo garantizo ya mismo, ¿no? Pero ni en España ni en Europa. Y aparte de eso, como tú bien dices, hay recursos suficientes a través de las desaladoras, con unas tecnologías ya muy eficientes y con unos sistemas energéticos para abastecerlas, que si se quiere ya existen bastante limpios, ¿no? O totalmente limpios, que pueden llegar a cubrir esa demanda. Lo que no se puede hacer es diseñar como se diseñó en su momento el trasvase Tajo Segura, ¿de acuerdo? Y luego resulta pues que a la sombra de todo aquello empezó a crecer el regadío sin que nadie lo controlara y ahora, oye, yo tenía 10 hectáreas de regadío, ahora tengo 100, oye, a mí me tienes que dar agua porque yo tengo ahora 100 hectáreas de regadío. Sácala donde quieras. Más 3 campos. O sea, está la cosa pues así en ese tema y en España es que somos así. En ese sentido, ellos, bueno, hay estudios un estudio de la Universidad de Murcia que dice que tiene demasiada cantidad de boro, que no tengo muy claro todavía. Hicimos un llamamiento por correo electrónico al grupo a ver quién podía aclarar eso, que tienen demasiada cantidad de boro para los cultivos y que por tanto lo máximo que estaban dispuestos a aceptar era 2/3 de agua del trasvase, regar con 2/3 de agua del trasvase, 1/3 de agua de desaladoras. Vale, eso está por refutar todavía desde nuestro grupo de investigación, porque Rosa, yo creo que es la de química analítica la persona más idónea, está todavía en ello, pero bueno, pues son cuestiones que ellos sacan y sacan en prensa y sacan con mucho bombo y que en cualquier caso tendremos que tener siempre nosotros capacidad también para poder decir sí, no, bien, mal, regular. Y el tema del Tajo es un tema económico, que no estamos hablando de otra cosa, ¿eh? Un tema económico. Sí. Sí, exacto. Es que luego quitar el boro del agua cuesta dinero. Ese es el problema. Nada más que eso, no es otro problema. O sea, obviamente hay problemas. O sea, durante el proceso de desalación se utilizan productos que luego generan, o sea, que hacen que el agua tenga más boro. Pero ese boro luego hay que quitarlo. Claro, eso cuesta dinero, obviamente. Bueno, pues, oiga, si usted quiere agua y la quiere en condiciones, pues pague por ella. Pero no se la quite a otra gente. Muy bien. ¿Algo más quieres añadir? ¿No? Bueno, pues os emplazo, si os parece, a después del verano ya, al 30 de septiembre, que vendrá José Ángel García Redondo, que nos ha acompañado hoy, que es ingeniero técnico forestal, a hablarnos de la situación de las riberas del Tajo en la Comunidad de Madrid. Como ha dicho que el Tajo forma parte es un río de la Comunidad de Madrid, pues en ese tramo es donde has estudiado las riberas del Tajo. ¿De acuerdo? Espera, Muy bien. para que se lo comunicas a Melquiades, desde Drama estamos haciendo un ciclo de paseos por todos los ríos madrileños. Entonces, el próximo 13 de junio tenemos el último, que va a ser por el río Lozoya, y para la continuación, que será ya a partir de septiembre, octubre, yo creo que más octubre, meteremos el río Tajo dentro de nuestros paseos y os daremos la oportunidad para que nos acompañéis y para reivindicar el Tajo como río madrileño, su madriñelaridad, o como se diga. Como el principal río madrileño. El principal río madrileño con menor cantidad de kilómetros en la Comunidad de Madrid. Muy bien. Pues muchas gracias a todos.